desde el barrio, desde el sueño, de potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión, una gran emisión tendremos hoy de Talento del Oeste. Primero el agradecimiento como todas las semanas a Fernando, a Feli, que hace que esto funcione y salga al aire todos los días lunes, que es el día que grabamos nosotros, pero que emitimos semana a semana. El agradecimiento por la nota con el campeón olímpico, miles y miles de comentarios privados en las redes, la verdad, un agradecimiento enorme para el gran base, el Pumita Montequia, que ha estado con nosotros. Muchísimas las repercusiones con el hombre bahiense. Una jornada, dijimos, la de hoy, con otro multicampeón. No es campeón olímpico, pero creo que fue lo único que le faltó ganar. El hombre uruguayo, él, que ha jugado en River Plate de su país, después vino a Argentina, donde jugó en Independiente, emigró a Colombia, donde jugó con Junior, nuevamente Argentino Junior acá, Rafaela, Talleres de Remedio de Escalada, que fue su último vestigio donde el pueblo argentino ha podido estar atento de lo que ha sido su gran carrera. Estamos hablando del grandísimo Carlos Goyen. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, un gusto enorme saludarte, gracias por la presentación y bueno, vaya si la vara quedó alta con Montequia, ¿no? Bueno. Yo que me siento basquetbolista hasta el día de hoy. Bueno, pero su inicio tiene que ver con eso también. Claro. Por eso digo que vaya si quedó la vara alta con ese gran jugador, ¿no? Un jugador extraordinario. Totalmente. Una ayuda base, un playmaker de primerísimo nivel que jugó muchísimo tiempo, la verdad que... Bueno, gracias por permitirme participar en tu prestigioso programa, entonces. El honor es de todos nosotros los que hacemos Talento del Oeste y del público que seguramente va a estar ávido de escuchar y ver cómo ha sido esa hermosa carrera. Decíamos que esto del fútbol se lo debemos, o parte de lo que fuiste como arquero, se lo debemos al básquet también. Sí, yo me inicié, o sea, dentro de mi infancia, mi adolescencia, compartía un poquito, ¿no? El arco del baby fútbol, de los cebollitas de mi barrio, con el club de básquetbol ya más grande, dentro del barrio del Prado, que era Estocolmo, que jugaba lo que sería acá un TNA, un torneo argentino, sí, bueno, y mi formación toda fue ahí, no hice divisiones menores. Para llegar a jugar en primera división del fútbol uruguayo no hice divisiones menores en ningún club. Simplemente salté directamente del fútbol al básquetbol por lo que hacía en el equipo de mi barrio, ¿no? Totalmente. Aparte, ya entraremos en toda la dinámica del fútbol, pero viendo y hablando con colegas uruguayos, los números que tenías cuando jugabas al básquet, tranquilamente podrías estar jugando en un equipo de Liga Nacional hoy por hoy, un promedio de 25 puntos por partido. Bueno, es verdad, sí. Marcaba poco, ¿no? Marcaban poco, pero... Ese es el defecto de los talentosos. Sí, pero teníamos un ataque rápido muy bueno, con un chico que, mira, si yo te digo el apellido, es una cosa de loco. Yo le decía, pero mira, con la pinta que vos tenés ese apellido, le digo, pero tenés que tener medio Montevideo a tus pies. Mujeres detrás tuyo, le digo, porque... Daniel Amor Brillante, amor por parte de padre, brillante por parte de madre. Imagínate el apellido que tenía. Imposible que esté soltero. Sí, y Ever Medina, que era otro chico, ¿viste? Teníamos un ataque rápido muy potente. Después teníamos en la zona de ataque, en la parte de tablero, teníamos a Carlos Lombardo, que era
hijo de Adesio Lombardo, un campeón olímpico con Uruguay de la década del 50, también alto. Entonces, bueno, cuando me agarraban la vuelta un poquito del tiro, que era mi fuerte, yo simplemente tenía que pasársela al grandote, se daba vuelta y la colocaba en el aro, ¿no? Bueno, y llegamos ahí no a pelear campeonato, pero a mantenernos ahí una posición, una mitad de tabla, viste, ahí en el equipo, pero fueron muchos años haciendo ahí juveniles y haciendo primera división. Hasta que fuiste a Carmelo y ahí empezaste en reserva, ¿no? Bueno, es una historia un poco especial, ¿no? Porque, o sea, a Carmelo íbamos los fines de semana con mis amigos a pasear, está a 220 kilómetros de Montevideo, y nos íbamos a acampar, viste, una juventud muy sana, nos íbamos a pescar, a acampar, y bueno, y ahí medio que dragoneé con una piba, y empezamos a salir y bien típico de esa época, ¿no? No los noviazgos o las parejas de ahora, sino que era, o sea, para robarle un besito había que, no sé, ¿viste? Pedir permiso al Papa y empezamos ahí, y un fin de semana, lamentablemente, en el Club Artigas, la noticia fue que el arquero de Artigas falleció, salió a andar en moto, ¿viste? Y bueno, no volvió, tuvo un accidente. Y bueno, pasó el fin de semana y luego del luto por esto, de llorarlo ese fin de semana, el problema de Artigas que no tenía arquero, no había confianza en el arquero que estaba. Y en charla de amigos, así el viernes, ¿no? Cuando yo llegué, le digo, pero yo juego de arquero, le digo, yo podría jugar. Me dice, no, si a vos te gusta el básquetbol, vos sos del básquetbol. No, le digo, pero en el cuadro del barrio los juego de arquero. Dice, bueno, probemos los 15 minutos en la reserva del sábado, y si anda bien, vemos el domingo qué hacemos. Y bueno, jugué 15 minutos en la reserva y me sacaron. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Me equivoqué tanto? ¿Hice las cosas mal? No, era que ya me reservaban para el domingo. Y bueno, y ahí después de unos partidos que jugamos, me vieron de Montevideo y me dijeron, no, vos no sos para estar atajando acá, vos estás para atajar en algo grande en Montevideo, dentro de lo que es el fútbol uruguayo, ¿no? Claro. Y ahí me llevaron a River de Montevideo. ¿Cuánto tiene que ver Walter Taibo en esto? Claro. Taibo estamos hablando de un multicampeón también, que pasó por acá por Huracán, pero estuvo en Nacional, campeón con Peñarol. Exacto, fue arquero campeón del mundo con Peñarol en el 66, suplente de Mazurkiewicz, integró el plantel. Vaya paradoja, ¿no? Porque tan identificado con Nacional y sin embargo fue campeón del mundo con Peñarol. Walter tenía un hijo, Daniel, que jugaba básquet en Capitol, otro equipo de ahí del barrio del Prado, de donde somos nosotros, era nuestro clásico rival, pero teníamos una gran relación. Y Walter atajaba en Nacional de Carmelo y aparte lo dirigía. Y bueno, y nos enfrentamos y él vio y él me dijo, mirá, vos no sos para estar atajando acá. Dice, yo agarré River de Montevideo, dentro de tanto tiempo empiezo el ciclo mío en River de Montevideo como técnico de la primera división. Dice, mi arquero tenés que ser vos. Y me mandó a buscar a mi casa por Daniel, por el hijo. Y fuimos, nos reunimos y bueno, un par de prácticas ahí y derecho a la Asociación Uruguaya de Fútbol, fichaje y bueno, a debutar en primera división. Ahí me largaron al ruedo nomás. Sin tiempo para, aunque sea lavarte la cara, así nomás. Sí, no. Practiqué un par de prácticas, había un par de dirigentes observando la situación detrás del arco, todo, y quedaron encantados. Y ahí empezó la historia mía con el arco, ¿no? Aunque no podía, yo hubiese compartido las dos cosas, pero no me daba el físico para las dos cosas. Hubiese jugado las dos cosas a la vez, pero no me daba porque yo pasaba a ser profesional en fútbol. Y no había ningún profesional que pudiera jugar básquetbol porque era completamente amateur, no es como ahora, ¿no? Te toca un gran equipo de River, entre ellos Waldemar Victorino, el hombre que goles en todos los partidos importantes, Mundialito, la final con el Nottingham, la Copa Intercontinental, la final de la Libertadores con el Porto. Me parece que un grupo por lo menos de hombres que no se dejaba avasallar ese de River. Sí, de ahí salió Fernando Morena, nada menos. Morena. Teníamos un muy buen equipo, un muy buen equipo y bueno, Victorino era una pieza fundamental, ¿no? Ya fallecido lamentablemente.
Victorino fue un gran goleador, un gran compañero. Y bueno, había un problemita que el River había descendido el año anterior y yo tenía todo acordado, me había reunido con Dino Sani, con directivos de Peñarol, tenía todo acordado para pedir el último día de periodo de pases, tenía todo acordado con Peñarol para pasar a Peñarol porque se retiraba Mazurkiewicz. Y lamentablemente el presidente no quiso, dijo que no, que era una pieza fundamental, que si no, no íbamos a poder volver a primera enseguida. Victorino también se interesó Nacional por él y tampoco lo dejó ir ese año. Y bueno, jugamos en River y ascendimos enseguida porque éramos demasiado equipo. Habíamos tenido una mala temporada simplemente. Y es así que el próximo año, en el 78, logran el ascenso y mantuvieron el club en primera división unos cuantos años. Sí, lo mantuvimos en primera división. Pero no éramos un River tan destacado. Si bien le ganamos muchísimo a los grandes, le ganábamos muchísimo a Peñarol y a Nacional, nos costaba un poco con los cuadros chicos, peleábamos mano a mano con los cuadros chicos, con Wander, con el Wander de Francesco y con toda esa gente. Peleábamos mucho, pero no fuimos el River destacado de estos últimos años, con la presencia de Juan Ramón Carrasco jugando y después dirigiéndolo, que clasificó a Copa Sudamericana. No existían esa clase de clasificaciones y torneos. Entonces no nos pudimos distinguir tanto, nunca pudimos. Allá entraba nada más que a Copa Libertadores el primero y el segundo. Claro. Estuvimos cerca en una liguilla que jugamos, salimos terceros a un punto de Nacional, clasificó Peñarol primero, Nacional segundo. Y estuvimos a un punto de Nacional de clasificar, pero no pudimos. Pero no es el River que es ahora, que también está pasando por un buen momento, ¿no? Porque ahora en este momento está en la segunda categoría del fútbol uruguayo, el año pasado descendió. Contame cómo fue cuando te tuviste que enfrentar con Mazurkiewicz. Decimos Mazurkiewicz porque es tu ídolo. Sí, o sea, yo vi dos grandísimos arqueros en vivo, ¿no? En el propio estadio los vi, que fueron mis ídolos, ¿no? Después acá compartí partidos, compartí fútbol con monstruos del arco de acá de Argentina y todo, pero mi ídolo fue Mazurkiewicz de toda la vida y Néstor Martínez Rea, un arquero argentino que fue a jugar a Peñarol un año, que Mazurkiewicz sufrió una lesión grave, una fractura de muñeca, y lo vi atajar. La verdad, yo nunca vi un arquero tan adelantado, tan anticipado, tan inteligente como Néstor Martínez Rea, argentino él. Y Mazurkiewicz sí fue mi ídolo. Y enfrentarlo, y bueno, me temblaban las piernas, ¿no? Porque yo era el capitán de River, él era el capitán de Peñarol. Y recuerdo como si fuera hoy el título, el partido terminó 0-0, empatado. Y recuerdo como si fuera hoy el título del diario El País de Montevideo, que tituló Goyen el mejor jugador de la cancha, Mazurkiewicz el mejor jugador de Peñarol. Tremendo. Me y imagino... darle la mano a él, estar con él, pensar que yo venía a verte atajar y me daba la vuelta a todo el Estadio Centenario y golpeaba la puerta para que me abrieran para mirarlo el segundo tiempo desde atrás. Y nunca intenté imitarlo, jamás llegaría a ser ni la cuarta parte de lo que fue él. Nunca intenté imitarlo, pero sin embargo yo hay veces que veo jugadas por las redes sociales o en algún video, atajadas de él y atajadas similares mías, por ejemplo. Sí. A él en Holanda le dedican un libro como el mejor arquero del mundo después de Yacine. Y muestran una tajada, muestran descolgando un centro hacia atrás con una mano contra Inglaterra, el primer partido de 1966. La inauguración del Mundial 66 es Uruguay-Inglaterra. Y esa misma atajada, esa misma posición, esa misma colocación de la mano arriba y todo, la hago yo contra el Liverpool en Tokio. Es igual. Y yo no intentaba imitarlo, pero ¿sabés qué tenemos en común y por qué debe ser eso? ¿Por qué? Primero por haberlo visto tanto, sin querer imitarlo, pero porque él también fue basquetbolista. Él también se inició en el básquetbol. Sí. Entonces ya sería más allá que una coincidencia eso. Él se inició en el básquetbol, él jugaba en San Martín, un equipo ahí cercano donde yo vivía también. Jugaba en el Club San Martín al básquetbol y él no era tampoco arquero. Él fue a probar a Racing de Montevideo y en ese día no sé qué pasó con el arquero y probó él y atajaba barro porque justamente era basquetbolista. Y ahí fue donde empezó su carrera. Él empezó su carrera en Racing de Montevideo y después pasó a Peñarol, donde fue su etapa consagratoria, ¿no? Recorreremos cómo ha sido el largo de tu carrera, una carrera extensa en años, pero lo increíble
que recapitulando, buscando información, en la selección jugaste solamente un solo partido en el 79. A ver, me refiero que a pocos años de haber debutado, pero ni siquiera consagrado. Jugué poco, creo que merecía, cuando estaba en Independiente, haber jugado más. O sea, jugué 13 partidos, ¿no? Estuve 5 partidos como titular, entre amistosos, y 8 partidos como segundo portero. Integré el plantel del Mundialito como tercer portero. Uh-huh. Pero a mí me parece que en el año 82-83, con lo que yo estaba realizando acá en Argentina, ¿sí? De acuerdo al periodismo y de acuerdo a toda la gente que hablaba, la gente especializada que hablaba, me parece de que tendría que haber sido citado a la selección uruguaya para competir por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que estaba Rodolfo Rodríguez, Fernando Alves, Freddy Clavijo, Gustavo Fernández inclusive, que bueno, eran muy buenos arqueros. Entonces bueno, los técnicos Borrás y Fleitas opcionaron por ellos, ¿no? Pero bueno, no sé, igualmente me quedó un grato recuerdo. Jugué el único partido que jugué, lo ganó Uruguay en Europa contra Luxemburgo 1-0. Totalmente. Gol de Vitorino justamente. Exacto, otra casualidad del gran Victorino. Ya principio de los 80, ya por el 81, ¿puede ser que se acerca Santucci y te recomienda Independiente y habla con Julio Humberto? Es así, es un poco así. Ya Grondona me había visto jugar ese partido con Luxemburgo, porque él estaba en Europa. Y a él le había gustado mi actuación, habíamos charlado, cruzado un par de palabras, pero no de interés. Y yo vi que él charló con el presidente de la delegación uruguaya, que justamente era el doctor Eduardo Castro Quintela, que era el presidente de River también. Y cruzaron un par de palabras, pero quedó ahí. Y Roque Santucci, que era el embajador de Independiente, el que recomendó al Zamendi, por ejemplo. Claro. Era el embajador de Independiente, era un directivo de Sudamérica, de Montevideo, del Club Sudamérica, y era el embajador de Independiente. Y bueno, él hizo la recomendación, habló con Grondona y a pesar de que, o sea, estuvo la opción de Peñarol de pasar a minutos, bueno, las cosas no quisieron que me quedara ahí, y bueno, vino bien por el lado de Independiente, y bueno, después se forjó esa gran carrera que gracias a Dios tuve acá. Entiendo que cuando uno nombra equipos o nombra años, automáticamente hace referencias a nombres corridos. Cuando uno dice, no sé, Clausen, Villaverde, Trocero, Enrique, sale de memoria. Cuando dice Justi, Marangoni, Bocini, Burruchaga, sale de memoria. Cuando dice Barberón, Percudani, son nombres que salen de memoria porque ya el equipo tenía una identificación. Para llegar a eso, entiendo que pasaron un trecho de adaptarse, de que fueran llegando a la figura, de que el equipo se acomodara. ¿Cómo fue el recibimiento tuyo para empezar a ensamblarte con todos esos nombres? Bueno, al principio, o sea, cuando yo llego a Independiente, o sea, todo el mundo dice, vino de suplente de Fossati y le sacó el puesto. No, yo no vine de suplente de nadie. Yo vine a integrar un plantel de fútbol. Después el que decide es el técnico. Igual que, por ejemplo, Gustavo Moriconi, que tuvo que bancarse 5 años, ¿viste? Estando en el banco mío. Gustavo no era el arquero suplente, compartía el arco conmigo. Circunstancialmente daba las cosas para que yo jugara. El técnico tenía preferencia por mi estilo, por eso jugaba yo. Pero Gustavo fue un grandísimo arquero. Y así con todos los arqueros que estuvieron Independiente. Uno no viene para ser suplente, viene a integrar un plantel. Después el técnico decide. A mí no me dijeron, usted venga que va a ser el suplente de Fossati. No, de ninguna manera. Venga que lo compra Independiente, su pase lo compra Independiente. Después está en uno si está para jugar o no y para lo que ve el técnico en la semana. Y así, bueno, no, y fue sorprendente porque, o sea, yo lo miraba los domingos de noche por televisión, Canal 10 de Montevideo, y lo veía jugar a Bocini, a Zimmerman, lo veía jugar al Flaco Holguín, a Trocero, al Bocha, ni hablar, a todos esos grandes jugadores, Brailovsky, al Zamendi, los veía jugar y era sorprendente. Pasaban mucho Independiente en esa época allá en Uruguay.
Uruguay tiene preferencia de los equipos argentinos, tiene una preferencia. Hay algo entre Uruguay e Independiente muy especial. No sé, no me preguntes por qué, no sé. No fue porque Independiente, que fue verdugo de Nacional y fue verdugo de Peñarol, pero hay algo muy especial, hay un feeling especial entre el hincha de fútbol, entre el futbolero uruguayo e Independiente, hay un feeling especial. ¿Será la forma de jugar tal vez? Puede ser también la época, ¿no? De grandes equipos. La década del 60 fue de grandísimos equipos. Tremendo. Creo que en el fútbol argentino la superó la década del 80, pero en el fútbol continental y en Uruguay, sobre todo, la década del 60 y principios del 70 fue muy buena porque hubo dominio. Sí. Hubo dominio de parte de Peñarol en Copa Libertadores, algo menos nacional también, el Y 71. convengamos que en el 60 fue el campeonato, la primer Copa Libertadores de Peñarol, que le termina ganando San Lorenzo y hace como una hegemonía de esa era. 60, 61, 66, después ya salta al 82 y después al 87, pero sí, yo aprendí a ver fútbol, a tener uso de razón con 11 años, mirando, yo nací en el 55, en el 66 Peñarol del 66, ¿no? Con esa famosa final que le gana a River. A River. Que le gana a River en Santiago 4-2, ¿no? Ese fútbol de Peñarol era total. Así como vos nombrabas a ese equipo de Independiente que es inolvidable en el recuerdo y en la formación, yo te digo que Mazurkiewicz, Lescano y Varela, Forlán con Calves y Caetano, Abadí, Rocha, Silva, Spencer y Joya, eso es inolvidable para mí. Tremendo. Me parece que hasta este Independiente de los 80, cuando uno marca eras, es inevitable marcar el Independiente, no por lo que ganó, sino por la forma de juego. Y me parece que lo hace más grande las cosas que perdió para después lograr lo que logró. Porque apenas asumiste, llegaron en el Nacional del 81, quedaron en semifinales con River. En el 82 quedaron subcampeones en el Metro a 2 puntos. Pero ya en el 83, cuando tenían a todos los nombres de ese gran equipo, salieron campeón por 1 punto contra San Lorenzo, por 2 con Ferro, y eso les permite después disputar la Libertadores, que a la postre terminan consagrándolos contra el Gremio, que después le permite jugar con el Liverpool. Me parece que en el andamiaje de la formación de ese equipo fueron en progreso permanentemente. El primer quinquenio de la década del 80 fue marcado por equipos, no fueron marcados ni por Boca ni por River, ¿sí? San Lorenzo inclusive sufrió un descenso, Racing lo mismo, ¿sí? Pero sin hacer comparaciones, vaya si tenía equipo Independiente en el 82 y pierde un campeonato por 1 gol y por 1 punto con Estudiantes de La Plata, también un gran Estudiantes de La Plata, ¿no? Otro de los dominantes. Un equipo extraordinario, ¿no? Con un mediocampo extraordinario con Sabela, Troviani, el Bocha Ponce, el Russo, dirigido primero por Bilardo en el Metro y después por Manera en el Nacional. Nosotros nunca nos sentimos más que ese Estudiantes, que fue nuestro gran rival de la época. Pero sabíamos que no habíamos ligado, que el partido que jugamos en Avellaneda era para ganarlo nosotros, faltaban 5 minutos, inteligentemente los teníamos en un arco, nosotros estábamos 2-1 bajo y estábamos 1-1 y haciendo el gol íbamos a disputar una larga y bueno, faltando 5 minutos vino una orden de algún lado de Estudiantes para que invadieran la cancha y faltaban 5 minutos y Iturralde lo terminó el partido, ¿no? Y nosotros estábamos seguros de que lo podíamos ganar. Pero bueno, fue un gran Estudiante de La Plata, lo respeto muchísimo. Tengo gran relación con el Bocha Ponce, que después fue compañero mío. Perdón, con Juan Carlos del Ménico, el arquero, extraordinario, una leyenda del arco. Tengo muy buena relación con ellos. Pero ese Independiente era tan o mejor que el del 83. Mirá. Pero bueno, Nito Veiga no tuvo la suerte de ser campeón, pero fue el gran formador de ese plantel. Después vino el Pato, hizo algunos retoques y ahí nace la historia, ¿no? Me parece que, y sin haberlo vivido, solamente con 10 años y lo poco que se podía ver en ese momento, el Pato lo que hace es cambiarle la cabeza a ustedes, ¿puede ser?
Sí, él Con su cambia la cabeza y bohemia. cambia dos o tres jugadores, ¿no? O sea, lo cambia de posición a Burruchaga, ¿viste? Mm, desea no continuar con Morete, y darle entrada a Buffarini primero y a Percudani después, repatriar a Barberón de Colombia, y, y no continuar con el Negro Ortiz. En lugar de Calderón, es transferido Calderón y bueno, se va Mario Killer, coloca a Enrique en esa posición. Después más o menos la base que venía jugando desde el 81 quedó, ¿no? Y un poco de retoque, un poco de motivación, nos llevó a que conquistáramos lo que queríamos, ¿no? Un título nacional para poder jugar la Copa, que era el paladar del hincha Independiente, y ganarla. Totalmente. Arranca el 84, pero ¿cómo hacen para que la cabeza, por más que les toque jugar el campeonato local, no esté puesta en la Libertadores? Sí, sí, igual que la posición en la tabla creo que no fue tan mala, siempre peleando un poco ahí arriba y ganándole casi todo, los clásicos, pero, a ver, eh, la Copa en el estadio de la doble visera, en la cancha Independiente, se vivía de diferente manera, o sea, podía estar el mismo público, pero el murmullo, el ruido, la expectativa era diferente, ¿no? La cancha Independiente en partido local, el partido de campeonato local, alentaba, tranquilo, todo bien, ganabas, perdías, patabas, no pasaba nada, todo bien, pero las noches de Copa Libertadores era una ebullición, bueno, todo por culpa de los sinvergüenzas estos de Santoro, de Pavón de Pancho Sá, Que se les ocurrió ganar las anteriores. que se logró ganar 6 Copas Libertadores, ¿no? Que hicieron un desastre, entonces bueno, estábamos con la obligación de volver a ganarla y por suerte la pudimos ganar y estuvimos muy cerca de perderla, Sí. estuvimos muy cerca de perderla, sí. Pero en la fase inicial quedan punteros con 9 puntos que clasifican con Olimpia. Lo raro de esa primera fase es que Estudiantes haya quedado último. Para mí, digo, pensé que era el equipo clasificado con Independiente. Mirá, recuerdo la primera fase, una de las cosas que más recuerdo es que debutó en Sportivo Luqueño un tal Gilaber. José Luis, sí, es verdad. Con 17 años, ¿no? Un arquero que cambió la historia del arco, ¿no? Para mí hay un antes y un después de Gilaber. Yo siempre se lo digo a él. ¿Y qué sucede? Se jugaba un cuadrangular que clasificaba uno solo, ida y vuelta. Después se jugaba un triangular que clasificaba, por supuesto, uno solo para pasar a la final, que se jugaban 2 finales, ida y vuelta. Total. O sea, nosotros para salir campeones tuvimos que jugar 12 partidos. Correcto, hoy en la Copa Libertadores creo que también se están jugando entre fase preliminar y todo, entre 11 y 12 partidos, hace 11 porque se juega partido único la final. Claro, total. ¿Se entiende? No, Sí. no es que entrábamos en semifinales como era el formato anterior cuando vos eras campeón el año anterior. Entonces hubo que jugarlo. Y el partido con Olimpia, faltaban 10 minutos y estaba perdido, perdíamos 2-1, estaba perdido y Olimpia con el empate clasificaba. Clasificaba primero. Y bueno, y apareció ahí la magia de Bocchini, y apareció ahí el pique de Barberón, la ubicación de Buffarini para poder convertir, un penal de Burruchaga que lo patea, que creo que si no hubiese ido a la manícula a la tarde, Almeida lo atajaba, viste, si le hubiesen cortado Sí. las uñas, porque pasó la pelota ahí, o sea, se tiró en forma magnífica, bueno, lo empatamos y después Buffarini en la hora lo convierte. Para mí ahí, yo cada vez que hablo con Buffarini, que hablamos seguido, le digo, loco, vos no sacaste campeón de América con ese gol, ¿viste? Porque fue increíble. Aparte hay un detalle. Barberón roba la pelota en zona de Clausen, pasa por atrás y se la dan a Bocchini. Pica y pica y pica y pica. Y Bocchini la adelanta 2 metros y cuando le salen los centrales de media cancha, le salen a marcar a Bocchini, él mete un pase entre el 2 y el 4 para el desborde de Barberón en punta de área. Y la pelota, yo te puedo asegurar que si mirás el video, la pelota se hace de rugby para poder pasar por ese lugar. Una cosa maravillosa por donde pasó la pelota y Barberón lo ve a Buffarini, la mete adentro y Buffarini la empuja, ¿viste? Fue un desahogo grande porque la verdad
estábamos afuera ahí, estábamos afuera. Daba la sensación, lo nombraste a Ricardo, a Albocha, que siempre jugaba en puntas de pie, que todos querían entrarle y nadie le podía pegar. Era muy especial, sí, no, muy difícil, muy guapo, era muy guapo porque el que pide la pelota para jugar es guapo, no el que pega una patada. Y yo, por ejemplo, descolgaba un centro o algo y me miraba y en el entretiempo se enojaba y dice, ¿por qué no me la tirás? ¿Por qué no me la das? Le digo, porque te están marcando 3 personas. Le digo, no te la doy, vos dámela igual, a mí dámela igual. Entonces él era muy guapo para eso, las pedía todas, jugaba así en punta de pie. Era muy difícil que lo golpearan. Ya ves que el día que lo golpearon lo retiraron del fútbol prácticamente, ¿no? Total, esa victoria que estabas nombrando, que los clasifica puntero de esa primera fase, van a una segunda fase de 3 equipos, donde clasifican también punteros, pero en la otra zona ya, que se buscaba al otro finalista, ingresaba Gremio, que había sido el último campeón, y se enfrentaba con Flamengo, que a mi entender era el mejor equipo de toda la fase inicial con 11 puntos. Entonces, cualquiera de los dos que quedara como puntero de la segunda fase, que se enfrentaba con ustedes, iba a ser tremendo ese partido, que a la postre lo terminó siendo con Gremio. Sí, claro, sí. Nosotros tuvimos el triangular con la U de Chile y con Nacional de Montevideo. Sí, con empate en ambos lados de visitante y con triunfos de local. Fue muy difícil el partido con Nacional de Montevideo, en los últimos minutos recién pudimos convertirle. Fue muy difícil. Me acuerdo que el partido de ida en Montevideo se suspendió por un temporal, un barro, un estadio centenario en estado lamentable para esa época, siempre estaba mal la cancha. Jugamos al otro día y me acuerdo que pateó Carrasco de 40 metros y la pelota me hizo zapito y me pasó por abajo de la panza, me comí un gol. Pero por suerte Barberón lo pudo empatar en la hora y llegamos tranquilos a Buenos Aires y acá nos costó mucho, pero lo pudimos ganar. Yo siempre que hablo, a veces cuando nos hacen algún homenaje o vamos a algún lugar, agarro y digo, ay, por favor, no pasen la fase previa, pasen nada más que la final con Gremio y el partido con Ligor. No pasen la fase previa porque me van a empezar a putear en vez de aplaudir, ¿viste? Por esos goles. Pocas veces un arquero ha sido tan dominante en un partido final como lo tuyo frente a Gremio. La verdad que una actuación maravillosa, por no poner más adjetivos que no entren en tamaña palabra. Vos sabés que cuando a mí toda la gente me dice, qué bien, qué bárbaro, cómo atacaste con el Liverpool en Japón, qué cosa, le digo, es que vos no viste el partido en Brasil entonces contra el Gremio. Porque contra Gremio fue una actuación sobresaliente de todo Independiente, pero yo tapé 4 pelotas que eran goles. Sí. ¿Viste? Yo tapo una doble pared que hacen de cabeza entre Tarcisio y Guilherme le pega y yo saco la mano a la derecha, que digo yo, hoy en día, no sé, ¿viste? Ojo, no estoy comparando en absoluto, pero fue una tajada como la que hizo el Dibu Martínez con el pie contra Francia, una cosa así. La última, sí. Bueno, a un metro del arco, y ahí se completa. Sí, era muy diferente, pero ahí fue muy inteligente Pastoriza en la formación del equipo, ¿no? En cómo hizo jugar técnica y tácticamente al equipo, cómo lo hizo a Buffarini jugar de stopper sobre De León, invirtió los roles. El zaguero central fue marcado por el 9 Independiente, claro, porque De León era la salida clara de Gremio, ahí lo ganó el partido. Y después jugamos bien, le pegamos un baile, la tocaban por todos lados. Entramos con 80.000 personas en el Estadio Olímpico, todo el mundo insultándonos, todo argentino, esto y pum. Y nos despedimos aplaudidos, pero aplaudidos de pie por todo el estadio. Sí. Tremendo. Y bueno, y después la coronación fue acá en Buenos Aires, que aunque haya sido un 0-0, fue un partido también, no sé si estético, pero muy inteligente. Sí, merecimos ganarlo, ellos vinieron más a defenderse, a no ser goleados, el arquero de ellos fue gran figura. Yo solamente tuve un mano a mano fuera del área que la tapé con el pie ahí contra Guilherme, el 9, pero no fue mucho. Yo prácticamente no tuve trabajo para nada, fue tranquilo. Ellos vinieron muy temerarios, vinieron a no ser goleados, ¿no? Y se estaban jugando una final. Se dieron cuenta de la superioridad que en ese momento tenía Independiente sobre Gremio. ¿Qué pasa por la cabeza en el momento que el árbitro pita el final del partido y ya se
Ya no te sentís, ya sos campeón de América. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza ahí? No, y ahora de viejo se te vienen esas cosas. El Ah, sentimentalismo y el disfrute y decir, che, cómo, mirá, yo fui campeón de América, che, yo jugué en Independiente. Ahora, a esa edad uno es bastante claro. irresponsable en el buen sentido de la palabra. Entonces no te das cuenta de lo que lograste, lo que significaste para esa gente, ¿no? Esa idolatría que sigue existiendo hoy en día con todos esos jugadores. No conmigo, con los otros jugadores, con esos grandes cracks como Marangoni, como Trocero, un capitán extraordinario, como los que no están, como Villaverde, como Zimmerman. Eh, Después de viejo vos empezás a sentir y A a decir, valorar todo pucha, eso. pucha, mirá lo que hice, mirá lo que logré, mirá el equipo en el que jugué. En ese momento, viste, sos un personaje más del círculo del fútbol y bueno, campeones, claro, lindo, cómo no. Jugás para salir campeón o para ser primero o para atajar bien, pero lo valorás mucho más después de viejo. Ahora, cuando ya sabían que el Liverpool era el rival, ¿en qué momento empiezan a pensar en que es el Liverpool? No estamos jugando con un equipo de cuarta. Y el Liverpool es el equipo más ganador de la historia de la Champions después del Real Madrid. Después del Real. ¿Sí? Venía de 4 títulos, no consecutivos, pero de 4 títulos muy cercanos de la Copa de Europa. Y no había redes sociales, no había video, no había nada. Sabíamos que era una selección internacional europea porque tenía galeses, daneses, tenía escoceses, irlandeses, y bueno, y tenía Phil Neal, que era el 4 de la selección inglesa, Mesa. tenía a Alan Kennedy, que era el 3 de la selección inglesa, después tenía a Kenny Dalglish, de la selección escocesa, y tenía al goleador de Europa, que era Ian Rush, el 9. Bruce Groveland, que era un sudafricano arquero. Y, bueno, sabíamos ese poderío del Liverpool, pero bueno, vamos a jugar la nuestra, vamos a traerlo a nuestro ritmo, porque si no nos matan. Y un poquito, viste, fue así, no fue un partido lindo, no fue un partido bueno. Lo jugamos contragolpeando y en un contragolpe vino el gol. Y después, bueno, la tarea que pude desempeñar yo, descolgando centros, porque ellos lo buscaban desesperadamente a Ian Rush para que lo salvara con algún Claro. remate, ¿no? Y bueno, y tuve un día, un mediodía de Japón en que no se te escapaba la pelota, ¿viste? Que vos saltabas, la agarrabas y la pelota quedaba en las manos y, ¿viste? Esos días que estás para que las cosas salgan bien y bueno, me levanté con el pie derecho y salió bien todo. Encima con el gol de Percudani tan temprano, digo, si uno pensaba en tratar de aguantar y ver qué pasaba, ahora mucho más. Sí, aparte de ellos eran picantes, eran peligrosos, ¿viste? Johnston, el 7 era peligroso, desbordaban, tiraban centros, ¿viste? Pero nada, la marca de Trocero y Villaverde sobre Ian Red fue fundamental. Este, el danés Molby, el 5, manejaba muy bien la mitad de la cancha. Fue un partido feo, feo. Fue un partido de sacar el resultado y bueno, se sacó. Pero Independiente jugó, podía haber jugado mucho mejor. Independiente jugaba mejor Claro, en todas las canchas. En todas las canchas jugaba mejor. claro. En ese partido no fue muy bueno, pero bueno, se logró el resultado y un título Y que hoy en día ser campeón del mundo cuesta mucho y ser campeón del mundo fue maravilloso, ¿no? Es lo máximo que vos podés lograr porque, total. o sea, ¿con quién podés hablar? A ver, hablas con Neri Pumpido, por ejemplo, y Neri salió campeón de todo con su equipo y Claro. con la selección. Y para uno que jugó en un equipo y no en su selección, ser campeón de América y del mundo, ser campeón de tu país, campeón del continente y campeón del mundo. Palabras mayores. Tachame la doble ya. Eh, llegamos, llegan a Buenos Aires, me imagino que la recepción habrá sido como pocas veces vista, pero después, ¿qué te motivaba a seguir en Independiente? Bueno, a ver, cuando llegamos a Buenos Aires fue todo muy rápido, una salida por un lugar externo, un saludo, un beso a la familia y a concentrar porque jugábamos contra Ferro. Y bueno, había una amistad, una relación de amistad entre Saporiti y Pastoriza y le dijo, Pato,
que no salgan de joda, que no anden de tanto festejo, dice que no estamos jugando, él dirigía a Argentino Junior, dice, si ustedes sacan un buen resultado, nosotros podemos ser campeones, y bueno, y le dimos el título a Argentino Junior, porque logramos empatar con Ferro. Nos pegaron un peludo, estábamos cansados, imagínate 36 horas de vuelo, veníamos de Hong Kong y bueno, y después la obligación de mantenerle, que no lo pudimos repetir en el 85, no lo pudimos repetir porque nos encontramos con un día malo contra Argentino Junior, que en cancha de Ferro empatamos, y un día de lluvia, de viento, de frío, y después en Avellaneda era un partido para ganarlo como para perderlo por 4 o 5 goles. Yo recuerdo ese partido, que lo que atajé ese partido contra Argentino Junior, que perdemos en semifinales, que nos ganan 2-1, que Marangoni tiene la mala suerte, no, está la virtud de Vidallé, de Quique, que le ataja el penal en el último minuto prácticamente. Pero bueno, yo atajé 6-7 pelotas que eran goles cantados, pero bueno, me equivoqué en una doy rebote, el Pepe Castro me hace el gol, y bueno, ese gol nos mató, nos dolió muchísimo y lamentablemente quedamos afuera, porque si no podíamos haber repetido, no éramos los mismos del 84, pero podíamos haber repetido la Copa. ¿Cómo llega la posibilidad de emigrar para Colombia? Bueno, un empresario se interesó, me llamó por teléfono y me dijo, mirá, son 5 años que hace que estás en Independiente, ¿no te parece que un cambio de ciclo? Lograste todo, y la oferta era económica, fue muy tentadora, ¿no? El problema era arreglar con Botaro, con el presidente, que no quería bajo ningún concepto. Que te vayas. Y no, y le digo, yo le dejo hasta el 15% de mi pase, lo dejo para las inferiores, todo, le digo, Claro. y pasé a ganar 4 veces más de lo que ganaba en Independiente, y era asegurar un poco el futuro, Claro. de la familia de uno y todo, pero me arrepiento, no por el Junior, ¿Sí? Un equipo grandísimo, una gran gente, una gran directiva, los socios, los dueños del Junior, la familia Char, gente extraordinaria, sigo teniendo contacto con ellos, voy a fiestas, me invitan muy seguido a Barranquilla. Salimos campeones del Torneo de La Paz, jugué con grandísimos jugadores, pero bueno, fue una tentación, pero yo siempre digo que no me tenía que haber ido de Independiente. Creo que hasta el día de hoy sería la que de Independiente. Un campeonato difícil el colombiano, viste que se manejaban con la apertura y clausura, recién empezaba a aparecer, y sumado a eso todo lo que tenía que ver con la guerrilla, ¿no? También. Sí, raro por donde lo miraras, ¿no? Partidos muy amañados, partidos muy raros, partidos comprados. Recuerdo palabras del Tigre Gareca, nosotros jugamos una liguilla con el América y el árbitro cobró un penal en contra a favor de América, que creo que el jugador que estaba más cerca de Gareca, que se tiró en el área, estaba a 10 metros. Y bueno, cuando terminó el partido, recuerdo que él y Julio Falcioni fueron al hotel a saludarnos, ¿viste? Y Ricardo me llamó y me dijo, vení, tené cuidado con las declaraciones, no digas nada, mañana, acá hay que venir a hacerlo de uno, ¿viste? Cobrar su dinero e irse tranquilo, acá no hay que opinar de nada. Y ya ves que hace un tiempo había estado Navarro Montoya y había opinado, y Sí, le costó un par de años, de no jugar, ¿viste? Y siendo colombiano. Y entonces, bueno, fue un gran consejo que me dio Ricardo. Y bueno, y el Junior, ¿viste? Peleamos ahí arriba, salimos campeones del primer torneo. Y el torneo de La Paz se llamaba, lo que sería una apertura ahora. Una apertura. Nada, pero no te daban, ¿viste? No te daban el título como campeón ni nada. Era un torneo, no te daban una estrella más en tu escudo. Porque encima tenías, cuando terminaba el campeonato, un bonus si salías primero o segundo de un punto, de 0.75 o 0.50. Se sumaba en el otro campeonato, muy raro. Todo Sí, eso. eran 2 campeonatos, después una liguilla, y después la liguilla con bonus, como decís vos, rarísimo, ¿viste? Una cosa muy amañada, muy bueno. Y estuve un año, había firmado para otro año más antes de volver, y bueno,
apareció Argentino Junior en el camino, ¿no? ¿Nito Veiga ayudó a que te definieras por el club de la Paternal? No, al contrario, a Nito Veiga lo hice ir yo a Ah, Argentino. Sí, sí, sí. pensé que ya tener el roce de Independiente, No, no, ¿no? no, no, para nada, para nada, para nada. No, no, no. Cuando yo llegué, el técnico era Saporiti. Sí, O sea, la cosa fue así. Se terminó un partido famoso que hubo de Junior y Argentina en la inauguración del Estadio Metropolitano. que tuviste la Y yo posibilidad de jugar y Argentina ya estaba en camino al Mundial. Exactamente, y el partido termina 0-0, yo tuve una buena actuación, y al otro día me llamó Di Stéfano de Racing, me llamó Petraca de Vélez, me llamó Tessone de Argentino Junior, para volver. Y yo le dije, mire, yo ya estoy en una edad que no está para hacer negocios, digo, estoy en los 30 años, le digo, a mí me parece que no está la cosa como para hacer negocio, le digo yo, ustedes pueden pagar los $140.000 para que recupere Junior lo que le pagó a Independiente por el pase. Era plata en ese momento, ¿viste? Claro. En esa década de la plata. Y Tessone me dijo que sí. Y digo yo, bueno, entre ganar lo mismo en Colombia y Argentino Junior que me hace esta oferta, bueno, volver a mi país, volver Por a mi supuesto. gente, Sí, sí. volver a todo, ¿viste? Aunque era tratado de maravilla en el Junior. Me adoraban. Después de ese partido con Argentina, me adoraban de una manera, ¿viste? No, hasta el día de hoy lo recuerdan a ese partido. Y haberle empatado al campeón del mundo, al de Maradona, al que a los 20, 25 días salió campeón, ¿te das cuenta? Es uno de los recuerdos más lindos que tengo en el fútbol. Pero bueno, viajé para acá a pasar la fiesta y quedate, y me convencieron, la familia Tessone de Argentina me convenció, Chacho sobre todo, que fue el que armó el equipo que fue campeón de América en el 85, me convencieron para venir a Argentina y lo decidí. En Racing lógicamente no iba a ir por una cuestión afectiva, Con sentimental. Independiente, claro. Era Un puñal eh, para Independiente. lo respeto muchísimo como institución, pero jamás, no sé si ellos hubiesen querido, ¿no? Pero jamás me hubiese puesto la camiseta de Racing por respeto a los de Independiente y a los de Racing. No te entendí por qué lo sacaste a Nito Veiga. No, porque cuando yo llego estaba Saporiti, renuncia Saporiti, toma Armando Mareque la dirección técnica, y después de Armando Mareque, que las cosas no funcionaban bien, charlando así con Tessone, que charlaba mucho conmigo, digo, Argentino es creador de chicos, es creador de juveniles, de buenos jugadores, el semillero del mundo, como le dice. Le digo, usted tiene que traer un técnico que se fije en esas inferiores, que inserte con los jugadores mayores que hay. Le digo, y el mejor es Nito Veiga. Le digo, y me dijo, vamos a traerlo. Y lo trajimos. Y vino Nito y hizo una gran campaña. Después, bueno, Nito se va. Viene el Nano Arián. Salimos segundos a un punto de River. Juega muy bien al fútbol ese Argentino Junior, la verdad que sí. Y yo, mirá, la gente a mí me recuerda por Independiente, por todos los títulos, por ese gran equipo y todo, porque jugué 5 años en Independiente, todos los domingos, no es sencillo. Pero en Argentino Junior jugué 6. No, pero lo de Argentinos es un caso único porque era no solamente la cantera de Argentino, sino el estilo de juego. Vos hablás de los 80 marcados por Independiente, Ferro, Estudiante, pero la segunda parte de los 80, Argentino Junior era la cantera del mundo, sin nombrar Redondo, Silvio Rudman, Derticia, que vino de instituto, lo tenías a Holguín, que había sido compañero tuyo, aparece Lorenzo, aparece el Checho Batista, ¿no? Es un tremendo equipo, los Globetrotters de la Paternal. Claro, y aparte Nito hace venir a Ramiro Castillo, que era el mejor jugador boliviano. Chocolatín Castillo. Lo hace venir, claro, ¿no? Teníamos un equipo extraordinario. Yo digo que en Argentino, vos decís, ¿qué dejaste en Argentino? Y no pudo haber títulos ni nada. Y yo digo, bueno, pero contribuimos con el Checho Batista, con Holguín, con Pavón y con Patricio Hernández, que éramos los más viejos del plantel, contribuimos a forjarlos y a hacerlos hombres y buenos jugadores, a los Redondo, a los McAllister, a los Rudman, a los Trapazo,
a todos esos chicos, al Mogrovejo, Total. a todos esos chicos, ¿no? Y esto es una opinión personal. Yo creo que si Patricio Hernández, en vez de haberse quedado en México con la gira, hubiera regresado con el equipo, hoy estamos hablando de otra cosa. Es verdad, ¿eh? Mirá cómo recordás eso, que usted tuvo esa gira que hicimos por México, una gira maravillosa. Seguíamos jugando y jugábamos y justo Patricio se quedó ahí, ¿no? Se quedó, sí, arregló en el, creo que Cruz Azul fue, ¿no? Cruz Azul, exacto. Pero bueno, ese Independiente que constantemente, bueno, tuvieron a Derticia como goleador del campeonato, con Gorosito. Sí, claro. Y aparte, bueno, lo de Patricio es algo especial, ¿no? Porque Patricio arregla en una gira que nosotros estábamos en Italia, él estaba Claro. en Italia y ahí arregló para venir argentino. Y para irse arregló Sí. también en una gira. En una gira, no, Increíble. tremendo. Increíble. Todos esos 80 los tuvo siempre Argentino Junior de la mitad de la tabla para arriba, marcando un Sí. promedio de un gran nivel. Ahora, hubo un problema dirigencial, vos seguramente lo sabrás mejor que nadie, donde se olvidaron de enviar los telegramas, quedaron libres la mayoría de los jugadores, y eso Sí. hizo que Argentino Junior pidiera todas sus figuras, por lo menos los más jóvenes. Sí, hubo un error gerencial, ¿no? Digámosles, Algunos digamos error. Sí, vos sabés que no quisiera generar una suspicacia. Para mí fue un error verdadero. Para mí fue un error verdadero porque terminó muy mal la directiva de Domingo Tesone, terminó muy mal por eso. Y vos fíjate que Entonces, terminan jugando en Mendoza después. claro, bueno, eso después cuando medio se privatiza con Claro. torneos y competencias, ¿no? Pero anteriormente a eso, cuando quedan libres la mayoría de los jugadores, y algunos entendieron la situación y aceptaron la continuidad. Entre ellos yo le dije, bueno, esto es un error dirigencial. Yo tenía posibilidades, a mí me había venido a buscar River, me había venido a buscar Boca. Yo Total. antes de Navarro Montoya era el arquero de Boca. Eras el arquero, sí, Pato- recuerdo. Pastoriza me quiso llevar, Pasarela me quiso llevar para jugar el campeonato, la Supercopa que se jugaba y la Copa Libertadores y que comienzo a jugar el campeonato local. Yo podía haber jugado en River y en Boca, pero bueno, las cosas no se dieron, seguí en Argentino. Ahora, por toda esta marea de situaciones, ¿terminás yéndote a Rafaela? Fue algo especial. O Digo, sea, porque es raro saltar de Primera División al Nacional B en tu y apoyo. estaba retirado, porque yo cuando a mí me llaman a mí fallece mi mamá y yo me voy a Montevideo, viste, a despedirla y cuando vuelvo tenía el mensaje de Pasarela para ir a River, pero se había cerrado el periodo de pase y trajeron a Scioli de arquero. El uruguayo. Exactamente. Y me llaman a la sede de Argentino, viste, y yo cuando entré a la sede lo vi nervioso a Tesone, viste, lo vi nervioso, le digo, ¿pasa algo? Me digo, no. Dice, había arreglado Patricio Hernández de técnico, ¿no? Habíamos sido compañeros hasta hacía Claro. poquito meses. Y no, dice que Patricio está loco. Y agarra y me dice, mira, Carlos, Patricio, dice, yo la verdad que quiero hacer otra cosa, quiero formar un equipo con más juveniles. Él había tenido un compromiso de relación de pueblo y de amistad con el Flaco Weir, y le había prometido que cuando él dirigiera, Will iba a ser el arquero, así que lo llevó al Flaco Weir de arquero, bárbaro. Pero me dijo, mirá, dice, yo estás entre los 3 mejores arqueros de América. Dice, pero yo quiero otra cosa. Yo todavía le dije, che, Patricio, le digo, vengo de hacer un campeonato bárbaro, atajar penales, salvarnos del descenso, gracias a algunas actuaciones mías, le digo, ¿y vos me pagás de esta manera? No, dice, vas a ver la sorpresa que te vas a llevar. ¿Cómo sorpresa? Sí, vos vas a ver la sorpresa. Sorpresa, digo, que me dejás libre cuando faltan 2 días para cerrar el periodo de pase. Y justo fallece mi mamá. ¿Viste? Y la sorpresa, ¿cuál era? Que él había hablado con Pasarela, porque a Pasarela le había dicho, ¿cómo lo vas a dejar libre a este tipo? Con lo que atajó el campeonato, que fue la figura de Argentina, y vos lo dejas libre. Y él le dijo, llévatelo, que es un fenómeno. A River, era el pase de River, pero no se pudo hacer por el periodo de pase porque yo no llegué a tiempo, porque había fallecido en mayo, estaba en Montevideo. Eso hace que ya con el libre de pase cerrado te inclines por el conjunto santafesino. No, me retiro.
Digo, no juego más. Ah, ya directamente bajá la persiana. No juego más. Aparte yo ya estaba vinculado a la empresa donde hoy sigo trabajando. No dije nada, no juego más. Estoy cansado, no juego más. Y un día tocan el timbre en la empresa y, bueno, mi secretaria agarra y me dice, Carlos, lo buscan. Y bueno, y me convencieron. Me convencieron. Y fueron 3 años. Sí. Para sí, un vine por retirado, 6 3 meses. años es un montón. Y vine por 6 meses para tratar de dar una mano y ayudarlos a salvarse del descenso, cosa que fue así. Es más, al segundo año peleamos el campeonato con Estudiantes, salimos Total. segundo de Estudiantes, ¿no? Ujú. ¿Y qué Estudiante? Imagínate que Palermo era suplente, con Estudiante, con Verón, con el arquero de la selección argentina, Chiquito Bocio. Chiquito Bocio, Calderón. Calderón, Capria, Aparecía la brujita. la Brujita Verón, escuchame, Calderón, la Brujita Verón, Capria, Leo Ramos, Prátola, el Chocho Liop, El chocho. un equipo tenían terrible. Bueno, nosotros salimos segundo, a ser un pueblo en ese momento de 40.000 habitantes, demasiado. Y lo que pasa es que también hubo cuestiones sentimentales para que me quedaran, porque acá conocí a quién es mi esposa hoy, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo te llevó, ya sintiéndote retirado, te hiciste de 3 años, llegar a estudiante de remedio de taller, perdón, de remedio de escalada? ¿Cuál fue el motivo Bueno, de eso? porque ahí ya había terminado, o sea, yo jugué 3 años en Rafael y ya me retiré, tenía 41 años, ya no, o sea, ya no daba más la cosa, ¿no? Ya cuando las piernas estaban bien, la cabeza no pensaba, Claro. y cuando la cabeza pensaba, las piernas no respondían. Yo me daba cuenta que me hacían goles y inclusive los técnicos se daban cuenta, ¿no? Como un caso de Gustavo Alfaro, que un día en una charla de café me dijo, dice, estás echando abajo una carrera deportiva brillante porque te están haciendo goles, no de arquero, pero no gol de arquero, pero gol atajable. ¿Se entiende? No era gol, Clarísimo. culpa del arquero, pero era atajable. Y le dije, sí, yo también me estoy dando cuenta, de hecho, y le digo, me parece que no, voy a tener que dejar, ¿eh? Y bueno, terminó el campeonato ese, el que Estudiantes es campeón, y dejó de jugar. Y después había unos muchachos en Talleres en Escalada, que eran fanáticos de Independiente e integraban la comisión directiva nueva que tenía Talleres de Escalada, y me convencieron. Yo ahí no fui a jugar al fútbol profesional, yo ahí fui a dar una mano, Claro. a jugar viste, sin cobrar, a ayudarlos, a darle una mano, a entrenar y a hacer las cosas. Y bueno, jugué ahí unos pocos A partidos y despuntar ahí el sí vicio. fue el fin. Tengo- Y ahí fue el fin. Tengo 3 minutos. ¿Qué le diría hoy el Carlos Goyen consagrado al chico que paseaba por Milán y Castro? Por Millán y Castro. Que fue un sueño, que fue un sueño hecho realidad. Que el único sueño de mi vida que no pude cumplir fue jugar en Peñarol, que era el sueño de mi vida, ¿viste? Pero jamás en mi vida pensé que ese chico que andaba ahí en Millán y Castro caminando, hubiese logrado lo que logró en el fútbol. Carlos, ha sido un enorme placer tenerte en la pantalla, tenerte en el programa. La verdad que hemos desasnado tu carrera lo mejor que hemos podido hacerla. Espero que estés cómodo, que estés contento y que de acá en lo que resta tengas la mejor parte de la vida. Te agradezco muchísimo, has sido un gran anfitrión, me he sentido muchísimo a gusto, muy complacido, preguntas directas, sanas, de buena fe, que es lo más importante que podemos sentir nosotros, los que participamos de este deporte durante tanto tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse acordado de mí. Carlos, querido, te mando un abrazo gigante. Hasta todos los momentos, chau, a tus órdenes. Chao, Carlos. Teníamos Chau, chau. en la pantalla al gran Carlos Goyen, arquero uruguayo. La verdad que ha sido un tremendo placer para nosotros tener a un campeón del mundo, tener a un campeón que ha pasado no solamente por Independiente, sino por el fútbol colombiano, que ha jugado en el interior del país y que se ha sentado en este lado de la pantalla para contarnos vida y obra de lo que ha sido su extensa carrera. Desde este lado del micrófono les agradecemos por estar del otro lado, por seguir acompañándonos. Esperemos que cada emisión que vamos proyectando sea del agrado de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. De potrero y de café, del oeste de Buenos Aires, al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad.
cumple una verdad. De músicos y de actores, de deportistas también, que empezaron desde abajo y hoy brillan donde los ven. Cada historia es un camino, una lucha, una razón, que demuestra que en el oeste late fuerte el corazón. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. Historias que inspiran, voces que querés oír. Un domingo, una semana, siempre hay algo por sentir. Diego escucha, Diego pregunta, vos te dejas llevar. En Talento del Oeste todos pueden despegar. Talento del Oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple